A continuación tenemos un breve resumen de lo que es el libro La Patria del Criollo de Severo Martínez Peláez. Es un ensayo de la interpretación de la realidad colonial de Guatemala. Severo Martínez Peláez estudia e interpreta este libro, La realidad colonial de Guatemala, bajo principios metodológicos que por primera vez se aplican al desarrollo histórico de Centroamérica. Investiga, por tanto, los fenómenos básicos de la sociedad guatemalteca de ese periodo y establece tesis e hipótesis de indudable valor científico. La obra analiza relación de producción del trabajo de los indios y de los ladinos menesterosos, las pugnas entre otros grupos dominados y dominantes, españoles, indios, mestizos, son valorados dentro del contexto económico, político y cultural de su propia clase. El autor no exalta ni niega los valores, explica realidades incontrovertibles. El creo en su exacta dimensión social es presentado dentro del proceso de una complicada trama de procesos. El libro cuenta con 8 capítulos. El 1 sería Los Criollos, capítulo 2, Las Dos Españas, capítulo 3, Continuación de las Dos Españas, capítulo 4, Tierra Milagrosa, capítulo 5, El Indio, capítulo 6, el mestizaje y las capas medias, capítulo 7, Pueblo de Indios, capítulo número 8 sería La Colonia y Nosotros. En 1951 fue un día terrible en la ciudad de Santiago de Guatemala. A eso de la 1 de la tarde, era un día sábado, comenzó a retumbar el suelo y a sacudirse violentamente. Muchos edificios se derrumbaron con estruendos en aquellos momentos, otros quedaron seriamente dañados. La plaza mayor de la ciudad en otras ocasiones era centro de festividad y regocijo. También tenemos que Francisco Fuentes Guzmán fue descendiente de conquistadores y de los primeros inmigrantes españoles que llegaron a Guatemala. Francisco Fuentes y Guzmán es quien relata este libro. Él también estuvo en el ayuntamiento de Guatemala por 18 años con el puesto de regidor. Entre la muchedumbre se encontraba un niño, que los años más tarde relatarían en su escrito experiencia de la época. Este niño es Francisco Antonio Fuentes y Guzmán. Como habíamos indicado anteriormente, es un criollo crecido en un ambiente de soltura económica, estado de dimensión, actitudes, un grupo que mantenía hacia los indígenas. Los indígenas en este caso son los habitantes nativos del territorio centroamericano. En este momento estamos hablando de lo que es Guatemala. Fuentes y Guzmán, como descendiente de conquistadores, tendría en su vida acceso a la posibilidad económica y a puestos públicos. Ocupó durante 38 años el puesto de regidor en el Ayuntamiento de Guatemala. Además, ocupó 2 alcaldías. Él tendría lo que puede llamarse herencia biológica o de sangre, por ser descendiente directo de españoles, y herencia política, por tener en contacto que le faltaría acceder a los privilegios de los puestos públicos. Criollo es aquel descendiente de españoles nacidos en América. Estas personas acentuaban su origen hispánico al remarcar que eran españoles, haciendo a un lado el lugar de nacimiento. Se aceptaba esto, traía superioridad frente a los mestizos e indígenas. Es innegable que la población de origen español tenía cierta superioridad en términos de conocimientos, habilidades, destrezas. Ese aspecto lo facilitó el que supo encontrar el punto de unión entre mejorar los indios a la vez a la corona. Surgen las leyes nuevas de 1542 que estipulan que los indios eran vasallos libres, tributarios del rey. Se les quería a quienes no tuvieran el título de propiedad cuando tenían
en demasiado ante el trato de los que tuviesen puesto la autoridad. Las encomiendas posteriores a esto serían entonces derechos de recibir un tributo tasado de indios al rey. No cabe duda que la principal motivación de la conquista de América fue la de un enriquecimiento rápido sobre la base de la esclavitud de los indígenas. En 1544, en la ciudad de Santiago, por medio de Alfonso López de Cerrato, presidente de la Audiencia, se dieron a conocer las leyes que abolían la esclavitud y se apresuraron a liberar de esta a los indígenas. Este hecho fue tan radical y efectivo que quedó asentado en el Memorial de Sololá, siendo de alivio para los indios. Con todo esto, llevó al incremento de la esclavitud africana. Esto se hizo para asegurar el provecho de los nativos de la corona española. Las leyes nuevas les cedió el derecho de tributo a los indígenas, a los colonos fieles a su servicio. Debían hacerse merecedores de tal privilegio. De esta forma los colonos hicieron esfuerzos para estipular que la nueva encomienda se heredara. La recordación florida surge En la recordación florida surgen imágenes de una tierra amena, fértil, benévola, con el nombre de un paisaje exuberante. Aquí reluce la imagen de los conquistadores, admiradores por los criollos. A la vez surge la imagen del aventurero advenedizo de busca de una fortuna y cierto temor criollo por no crecer, dominar a todos los indios. Se ve la imagen de las familias incaudables. Lo interesante es que Fuentes cree que la decadencia de la cultura india es por la mudanza de las casas, sin una explicación razonable. Otro tema es la combinación de la creencia de rituales indígenas con la católica, valiéndose de los amotinamientos de los indios, que eran más de los lugares poco cristianizados. Los indios no adoptaron como única la religión católica. El paganismo supervivió. Fuentes tiene la tendencia de desvalorizar al indio. A veces comenta su fuerza física, el hecho de que ha soportado trabajo forzado y su vestimenta consistía en una camisa poco ortodoxa, la cual usaba todo el tiempo. Los criollos hacen ver a los indios como la dominación. Por el factor dominante de la conquista fue la riqueza y el poderío y el conocimiento tecnológico, no la estirpe la española tal como tenía falsa superioridad biológica. Los criollos no tenían el gobierno de las provincias sometidas, tampoco tenían todas las fuerzas económicas ni el control completo de América. Compartían el poder político y económico en un plano de subordinación hacia la corona española. La corona estimuló la inmigración y control de las descubiertas tierras, concediendo ciertos privilegios. Esto trajo como consecuencia que los criollos y sus descendientes se sintieran autosuficientes hacia la corona, a medida de que sus tierras se hacían productivas en virtud del trabajo y la esclavitud de los indígenas. Se pudiera pensar la culminación de que todo esto fue la independencia, pero aún después persistió el enfrentamiento entre funcionarios reales y criollos. La colonia se basaba en el trabajo de los indígenas y en los pueblos cercanos a la ciudad. La abolición de la esclavitud contó con la resistencia de conquistadores y colonos que veían como los indios ya no les tributaban sino solo la mitad. Con las leyes nuevas el panorama se afianzó hacia los indios, luego de la explotación y media. También tenemos como parte final en la colonia y nosotros.
Desde el punto de vista, también se existía lo que era la danza, el saltar altamente sobre los pies, desplazándose en unos lugares a otros, el baile de moros, baile de serpiente, del triunfo de San Jorge. Le llamamos indio en este relato al indígena, no es por menospreciarlo. Posterior a eso, don Francisco don Francisco Antonio Fuentes y Guzmán murió en agosto de 1699 y en diciembre de 1700 se presentó su hijo al Ayuntamiento de Guatemala para hacer la devolución de uno de los documentos del archivo de dicha institución que permanecían en su casa. Al año siguiente aparece la firma del hijo con los mismos nombres y apellidos del cronista.